Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans del drama turco y de esas parejas que nos hacen suspirar frente a la pantalla. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, esa dupla explosiva que nos enamoró en Erkenci y que a lo largo de los años ha generado un torbellino de rumores, especulaciones y sobre todo, muchísima expectación sobre qué pasa realmente entre ellos. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy tiene un giro inesperado, un resultado que, sinceramente, a mí también me dejó con la boca abierta. Así que si quieren saber de qué se trata, quédate hasta el final del vídeo porque te prometo que no te vas a arrepentir. Y ya saben, antes de empezar, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y a dejar un like si les gusta el contenido. Vamos a ello. Can Yaman y Demet Özdemir, esos nombres que juntos evocan recuerdos de risas, romance y por supuesto, mucha química. Desde el primer episodio de Erkenci, la conexión entre ellos fue palpable. No era solo actuación, era algo más, una energía que traspasaba la pantalla y que nos hacía preguntarnos si lo que veíamos era real. Y es que, a ver, ¿quién no se enganchó con la historia de amor entre Can Divit y Sanemire? Un fotógrafo aventurero y una aspirante a escritora que se encuentran en un mundo lleno de sueños, ambiciones y por supuesto, obstáculos. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a Can y a Demet a la fama internacional. Los fans estaban enloquecidos creando fanpages, editando vídeos y sobre todo, alimentando la esperanza de que el romance de la ficción se trasladara a la vida real. Los rumores no tardaron en surgir, que si se les vio juntos fuera del set, que si compartían miradas cómplices, que si sus publicaciones en redes sociales estaban llenas de mensajes ocultos. En fin, todo un culebrón digno de la mejor telenovela turca. La química en pantalla era tan innegable, que incluso los más escépticos empezaron a creer en la posibilidad de un romance real. Se analizaba cada gesto, cada entrevista, cada publicación en busca de una señal, de una confirmación que validara la fantasía de millones de fans alrededor del mundo. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas comenzaron a enfriarse. Ambos actores por separado, empezaron a construir sus propias carreras. Can Yaman se mudó a Italia, donde protagonizó series como Viola come il mare, consolidando su imagen como un galán internacional. Demet Özdemir por su parte siguió trabajando en Turquía, participando en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su versatilidad como actriz. Sus caminos se separaron geográficamente y profesionalmente, pero el recuerdo de Erkenci y la esperanza de sus fans persistieron. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde llegamos a ese resultado inesperado del que les hablaba al principio. Porque a pesar de la distancia, de los nuevos proyectos y de las diferentes etapas en sus vidas, la sombra de Erkenci siempre ha estado presente. La gente seguía preguntando, seguía esperando, seguía creyendo en la magia de Can y Demet juntos. Los fans no se rindieron, manteniendo viva la llama del romance Can-Dem, como cariñosamente llamaban a la pareja. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, especulaciones y montajes, alimentando la esperanza de un reencuentro. Pero, ¿cuál es ese resultado inesperado? Pues bien, prepárense porque aquí va la bomba. Si bien no hay confirmación de un romance clásico al estilo Hollywood, con citas románticas y declaraciones de amor públicas, la verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más profunda y compleja de lo que imaginamos. No se trata de un simple no funcionó o de un eran solo amigos. Las fuentes cercanas a ambos actores revelan que a pesar de las diferencias y los caminos separados, siempre ha existido un vínculo muy especial entre ellos. Un vínculo basado en el respeto mutuo, la admiración profesional y sobre todo, un profundo cariño. Este cariño, según las fuentes, surgió durante las largas jornadas de rodaje de Erkenci, donde compartieron momentos intensos, desafíos y celebraciones. Se forjó una conexión genuina, que trascendió la mera relación laboral. Y aquí viene lo mejor, se dice que en los últimos meses, Can y Demet han estado en contacto de nuevo. No se trata de una reconciliación amorosa, ojo, sino de un acercamiento personal y profesional. Parece que ambos están considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, algo que, sin duda, haría las delicias de sus fans. Este acercamiento, según las fuentes, se produjo de forma natural, tras un periodo de distancia y reflexión. Ambos actores, maduros y conscientes de la expectación que generan,
decidieron retomar el contacto para explorar posibles colaboraciones profesionales. Imagínense la escena, Can Yaman y Demet Özdemir, de nuevo juntos en la pantalla, pero esta vez con la madurez y la experiencia que han adquirido a lo largo de los años. Sería un bombazo, un evento televisivo que rompería todos los récords de audiencia. Los guionistas y productores se frotan las manos ante la posibilidad de contar con esta dupla icónica, conscientes del potencial de éxito que tendrían. El público, por su parte, está ansioso por presenciar la magia de Can y Demet en un nuevo contexto, explorando nuevas facetas de su talento. Pero más allá de la posibilidad de un nuevo proyecto, lo que realmente importa es que Can y Demet han logrado construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto y la amistad. Han demostrado que incluso después de un fenómeno mediático como Erkenci-Kuş, es posible mantener una conexión genuina y sincera. Este logro, en un mundo tan volátil y superficial como el del espectáculo, es digno de admiración. Demuestra la madurez y la inteligencia emocional de ambos actores, que han sabido gestionar la fama y la presión mediática sin comprometer su integridad personal. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que vale oro. Porque al final del día, lo que queda son las relaciones humanas, los vínculos que nos unen y las experiencias que compartimos. Y la experiencia de Erkenci-Kuş, sin duda, marcó un antes y un después en la vida de Can y Demet. La serie no solo les brindó fama y reconocimiento internacional, sino que también les permitió forjar una amistad profunda y duradera. Una amistad que, a pesar de la distancia y los desafíos, ha perdurado a lo largo del tiempo. Ahora, sé que muchos de ustedes estarán decepcionados porque no hay un romance de cuento de hadas. Pero a veces la realidad supera la ficción. Y la realidad es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas talentosas y exitosas que se respetan, se admiran y se quieren. Y eso, al final, es lo que realmente importa. La verdadera magia reside en la conexión humana, en la capacidad de construir relaciones significativas que trascienden la pantalla. En este sentido, Can y Demet han demostrado ser un ejemplo de profesionalismo, madurez y respeto mutuo. Además, no pierdan la esperanza, porque la posibilidad de verlos juntos en un nuevo proyecto sigue latente. Y si eso ocurre, será una oportunidad única para revivir la magia de Erkenci-Kuş, y para celebrar el talento de dos de los actores turcos más queridos del mundo. Los rumores sobre posibles proyectos en común son cada vez más fuertes, alimentando la expectación de los fans. Se habla de series, películas e incluso obras de teatro, todas ellas diseñadas para explotar al máximo la química y el talento de Can y Demet. En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más compleja y profunda de lo que imaginamos. No se trata de un romance fallido, sino de un vínculo especial basado en el respeto, la admiración y el cariño. Y la posibilidad de verlos juntos en un nuevo proyecto sigue siendo una realidad. Esta historia, lejos de ser un culebrón hollywoodiense, es un testimonio de la importancia de la amistad, el respeto y la admiración en un mundo donde la fama y el éxito a menudo pueden distorsionar las relaciones humanas. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían volver a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? ¿O prefieren que sigan sus propios caminos por separado? Los leo a todos. Sus opiniones son muy valiosas y me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y síganos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Estamos trabajando constantemente para traerles contenido interesante y de calidad, así que su apoyo es fundamental. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Además, déjenme saber en los comentarios qué otras parejas de la farándula turca les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Estamos abiertos a sugerencias y queremos crear contenido que les guste y les interese. Nos vemos pronto.